Se escucha un poco entrecortado, no alcancé a entender bien. Ujú. Bueno, pues daremos inicio a nuestro primer evento de este año como club de programación. Nos, ag- Nos llena de alegría tener a nuestra primera ingeniera, la cual es nuestra compañera Patsy. Le agradecemos mucho la oportunidad que nos está dando de venir a presentarse a nuestro club y de contarnos sus experiencias en el DEM y sus experiencias como... Bueno, como, disculpen, se me fue la red. Sus experiencias como trabajadora en la industria, así que vamos a conocer un poquito de ella. Ella es ingeniera en sistemas computacionales con 5 años de experiencia en la industria del software, apasionada por emprender algo nuevo cada día y creyente de que la comunicación efectiva es la clave del éxito. Recuerden que las preguntas se pueden hacer al final, ya sea ustedes activando su micrófono y levantando la mano o escribiéndolas en el chat. Le doy la palabra a nuestra compañera Patsy. Adelante. Muchas gracias. Bueno, bueno, es la primera vez que participo en una actividad así y les agradezco a todos su asistencia. Bueno, sí, tengo ya 5 años trabajando y estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, como lo menciona el compañero, en TEM Yuriria. Mi generación es del 2010 al 2015 y me titulé apenas el año pasado porque, bueno, mi forma de titulación la elegí como presentaba un tema, una tesis, y apenas lo terminé el año pasado, que fueron 5 años más de trabajar para poder obtener ya mi título. Y pues mi experiencia en el DEM fue algo difícil. Yo siempre estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo, entonces nunca hubo mucho tiempo. A lo mejor no tuve el tiempo que yo hubiera querido dedicarle a la universidad porque tuve que estar trabajando y tener dos responsabilidades es algo muy difícil. Mm, Me gustaría más que me preguntaran cosas también y no estar solamente yo hablando y nada más veo caritas así de sus pantallas. Sería una reunión un poco más dinámica y así podemos participar todos. No sé si les gustaría saber algo en específico o que esta plática se vaya guiando hacia un tema, a algo en específico, para que sea un poco más dinámica y se disfrute más. Ok, yo tengo una pregunta. Me gustaría Mm, saber cómo fue la transición de estudiar a ya entrar a la industria, o sea, cómo fue el conseguir ese trabajo en el que estás actualmente, o eso creo. sí, mira, yo tengo 5 años, pero ya he trabajado en 3 empresas diferentes. Mi primer trabajo fue en una empresa de software muy pequeña, nada más éramos como 10, en total 10 personas, y la mitad éramos ingenieros y la mitad éramos eran contadores, perdón. Esta empresa, bueno, antes yo soy de Yuriria, Guanajuato, entonces yo crecí ahí, específicamente en una comunidad que se llama Serano. Y cuando ya tenía un año en la universidad, me mudé a Moroleón. Entonces tengo muchos amigos y familiares en Serano. Mi primer contacto con la empresa, que fue la que me recibió sin tener experiencia, estaba trabajando en ese entonces en Serano. No sé si ubican la caja de ahorro y préstamo Alianza. Estaban trabajando para ellos haciendo un sistema, entonces estaban pues reclutando ingenieros. Una compañera que vive en Serrano me comentó que andaban buscando personas. Y pues yo fui a una entrevista. En realidad yo iba solamente por el hecho de tener la experiencia de tener una entrevista, porque pues yo nunca había trabajado en nada de software.
Y afortunadamente, justo en ese semestre que yo estaba en la universidad, estaba tomando sistemas operativos y y cuál era la otra. Otra materia de programación. Entonces, cuando me entrevistaron en esta empresa que hacen sistemas para cajas de ahorro y préstamo como Alianza, me preguntaron qué lenguajes de programación conocía. En ese entonces yo nada más conocía C, Java y C Sharp. Y ya me dijeron que ellos trabajaban con PHP, con MySQL, trabajaban en un entorno de Linux y vieron mi actitud más de querer aprender y fue que me dijeron, sí, pues te podemos dar la oportunidad, puedes trabajar en la tarde de 5 a 9. Y ya me fueron dando como un training, un onboarding de cómo era el sistema, qué tecnologías utilizaban y poco a poco me fueron soltando a tomar actividades. Pero en realidad mi primer acercamiento fue eso, una amiga me recomendó porque sabía que yo estaba estudiando ingeniería en sistemas y pues me aventé a la entrevista. No sabía en realidad si me iban a contratar o no, pero pues sí sabía que sí me gustaría trabajar, sí quería trabajar en ese entonces. El lenguaje que trabajaban ellos era PHP, entonces lo tuve que aprender en el camino y a manejar también un poco más Linux, pero ya en entorno ya como de servidor, para poder pues trabajar completamente ahí, que si me daban una tarea, poder comenzarla y terminarla. Ok, muy bien. Algo que comentas y me llamó la atención, me gustaría saber, es difícil ir aprendiendo sobre la marcha un nuevo lenguaje. Siento que es más fácil. Yo vamos, como una analogía con el inglés. A lo mejor puedes tomar 5 años de clases de inglés, pero si no lo usas, se te olvida. Entonces es lo mismo con los lenguajes de programación. Si lo vas aprendiendo conforme la marcha y lo vas utilizando día a día con actividades o investigando cosas nuevas, lo vas a aprender más rápido. Se te va a quedar así más incrustado en el cerebro porque lo usas diario. Entonces, yo creo que todos nos da el miedo de saltar a una entrevista, aunque obviamente no sabemos nada de lo que están trabajando, pero una vez pasado esa barrera del miedo, aprenderlo y trabajar es muy sencillo. Bien, muy bien. Pasamos al ámbito de estudiante. ¿Cuál dirías que es tu proyecto favorito que realizaste en tu época de estudiante? Porque pues todos tenemos ahí un proyectillo favorito o que nos gusta más de todos. ¿Cuál sería el tuyo? Tengo varios que me gustaron mucho. Este, Cuando comencé, todos comenzamos, o espero que todos siga igual, ya no sé bien cómo está el plan de estudios, pero creo que todos comenzamos aprendiendo C. Y en algún punto desde que yo fui estudiante, como que yo me había cansado de estar viendo siempre la pantallita negra y los puros print y todo esto, ¿no? Cuando me enseñaron el lenguaje de programación, fueron dos ingenieros que acababan de egresar, no, que acababa de egresar, pero de la maestría, perdón, me enseñaron Java y C Sharp. Luis me enseñó C Sharp y al mismo tiempo nos enseñó a utilizar, en ese entonces estaba lo del Kinect de Xbox, trabajar las librerías del, del Kinect para el reconocimiento de movimientos, de las articulaciones, y una librería muy completa que viene con el Kinect. Entonces hicimos un proyecto de atrapar frutas. No sé si en algún momento jugaron este juego que se llama Ninja Fruit. Es de Android. Creo que tienes que estar matando frutas. Salen muchas y tienes que ir como haciendo combos de cortar frutas. Y hicimos algo muy, muy, muy pobremente similar, pero usábamos todo el cuerpo para ir como iban saliendo las frutas y tú con las manos los ibas atrapando y iba un score aumentando y ese fue de los proyectos que me engancharon más como a querer trabajar ya más a lo visual y dejar un poco la pantallita negra. Ese me gustó bastante. También hicimos uno igual con C Sharp, eh,
se llama, creo, AWF, no. No me acuerdo qué librería usamos o qué tipo de proyecto usamos. Lo trabajamos con la doctora Rocío y fue como un robot, un simulador. Ya no me acuerdo bien de las materias, ya pasó mucho tiempo, pero era hacer un simulador y ver sus grados de libertad y cómo se podía mover. Era una simulación muy sencilla, pero me gustó bastante por todo lo que teníamos que aprender para poder hacer esa simulación y hacerlo visible. Y el último lo vi en la materia que se llama, era un analizador léxico, o sea, era como inventar tu propio lenguaje de programación, solo que no me acuerdo cómo se llama esa materia. Nos la dio el ingeniero Juan Carlos, creo que no lo conocieron. ¿Compiladores? Compiladores, creo que sí. Y bueno, ves todo el proceso de un compilador. No llegamos hasta la última fase, que es de los más difíciles, creo que es el semántico, pero hasta un analizador léxico, la verdad sí me gustó mucho como, o sea, siempre usamos un lenguaje de programación, pero como que nunca volteas atrás y ves cómo fue construido. Entonces ese proyecto también me gustó. Esos tres fueron los que más me gustaron de la carrera. Ok. A ver, vamos a conocer un poquito más a Patsy. ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar ingeniería en sistemas? Porque actualmente en el DEM, pues no hay muchas mujeres que se animen a estudiar, ya sea una ingeniería en electrónica o una ingeniería en sistemas. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar ingeniería en sistemas? Ah, desde niña siempre me gustó muchísimo como la ciencia, la química no, no es muy fuerte, no me gusta mucho, pero la geografía, físicas, siempre me llamaron la atención. Entonces, a lo mejor yo cuando era niña no soñaba así como que, ay, no sé, me voy a casar o voy a tener hijos. Fue más como, no sé, veía que construían una calle en mi casa y yo, ay, no, en mi casa, perdón, en mi pueblo. Y yo sí de, no, pues yo quiero ser ingeniero civil. Siempre como que me fui más al ámbito de ingenierías o toda esta área donde puedes aplicar matemáticas, física, aprendes muchas cosas. Y en la prepa tuve una maestra que es ingeniera eléctrica, entonces ella me fue explicando muchísimas cosas de lo de la ingeniería, su experiencia, porque en ese entonces ella creo era la única o dos mujeres de toda su carrera y le fui agarrando muchísimo cariño a esta parte. Y cuando vi mis opciones al terminar la prepa, el DEM Yuriria no tenía mucho tiempo que se había construido, entonces me fui hacia ingenierías. Tenía tres opciones, era electrónica, mecánica o sistemas, pero no quería moverme de Moroleón o de Yuriria. Ingeniería electrónica, mecánica, eléctrica, solamente es el tronco común, o creo que sí sigue, y después se tienen que ir a Salamanca. Entonces me fui por sistemas y la verdad no me arrepiento, creo que fue una muy buena decisión, me gustó demasiado y yo creo que si estudias lo que te gusta, pues nunca vas a sufrir. Muy cierto. Recuerden que pueden levantar sus manitas y hacer sus preguntas o escribirlas por el chat. A ver, Patsy, ¿qué es lo que más te gusta de la programación? ¿Qué es lo que, que más te gusta de programar? De lo que más me gusta de programar es que siempre aprendes algo nuevo, o sea, siempre sale algo nuevo. Entonces, a lo mejor tú estás aprendiendo un framework el día de hoy y en unos meses sale otra versión o sale otro framework que le hace competencia o se diseñó una nueva arquitectura para solucionar algún problema. Entonces, siempre hay algo nuevo. A mí me gusta aprender siempre algo nuevo o tratar de aprenderlo porque a veces es muy difícil seguir el ritmo, tiene sus pros y contras, pero el estar saliendo como de zona de confort y seguir adelante y como que romper, a mí personalmente me hace como si fuera una medallita. O sea, salí, a lo mejor aprendí esto, estuve en un proyecto así, que me tocó aprender una nueva tecnología, a hablar con los clientes, todo esto, y luego pasar a otro que es completamente diferente a lo mejor. Esos son como puntos para mí, entonces es lo que más me apasiona. Ok. ¿Actualmente trabajas en una empresa? Sí, tengo poco tiempo que entré, llevo casi 3 meses
Y como les comentaba, es mi tercera empresa, no, cuarta. Es la cuarta empresa en la que he trabajado. Okay. ¿Qué es lo que tú dirías a los alumnos estudiantes de la universidad que, qué es lo que busca una empresa para, en un programador? Am, ¿Qué es lo que busca? Que te guste primero, que sepas comunicarte. Perdón, creo que es lo principal, que sepas hablar inglés, que, que puedas comunicarte muy bien en español, pero al mismo tiempo en inglés. Yo creo que es lo primordial, porque a lo mejor si eres muy bueno técnicamente, pero si no compartes el conocimiento, en realidad pues no te sirve, porque ya cuando entras a una empresa ya no es la responsabilidad del proyecto solo de ti, ya es un equipo. Y si de 10 personas, 9 hacen su trabajo y una no, en realidad no falla esa persona, falla el equipo. Entonces, la comunicación es de las cosas más importantes. El estar abierto a preguntar, al decir no sé, al decir, oye, necesito esto, ¿con quién me acerco? La comunicación. Y así como lo haces en español, lo tienes que hacer en inglés. Entonces ya es de cajón, esas dos. Y que te guste lo que haces, o sea, que te guste ya sea programar, ya sea hacer pruebas de software, ya sea trabajar en el área de arquitectura o en el área de despliegue de aplicaciones. O sea, hay muchas áreas, no solamente programar, pero que te guste. Y pues que seas curioso, que quieras aprender cosas nuevas. Yo creo que es las cuatro cosas que te podrían, que una empresa podría ver a un egresado y decir, yo quiero que estés aquí conmigo. Muy bien. Maite Quintana pregunta, ¿qué es lo que más te gustó de la carrera? De la carrera me gustó mucho, me fui por sistemas también porque tenían esta especialidad de inteligencia artificial y robótica, que cuando yo entré fue trimestral y luego fue cuatrimestral y al final egresé con semestres y en los semestres ya no fue tanto, ya no vimos tan a profundidad la especialidad, pero lo que más me gustó fue que iba a haber inteligencia artificial, iba a haber geometría computacional, todas esas materias que te muestran las bases de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, geometría computacional te enseña cómo lo inicial que se toma para poder hacer un videojuego. Todas las figuras, toda esta parte, eso fue lo que me gustó más de la carrera. Y de inteligencia artificial igual, así como las bases de algoritmos genéticos, de redes neuronales, fue lo que más me enganchó en la carrera, lo que más me gustó. Ok. Nos comentaste que te titulaste apenas el año pasado y fue por Ujú. tesis, ¿no? ¿Qué, Sí, qué, cuál fue tu proyecto de tesis? A ver, cuéntanos tantito más por eso. sí, yo me gradué en el 2015, diciembre del 2015, fue mi último semestre. Y mi forma de titulación fue por tesis y mi asesor fue el doctor Cabal y el doctor Ledesma. Cuando yo fui con ellos, yo propuse mi tema de tesis. Yo dije, yo quiero trabajar esto. Entonces yo propuse reconocimiento de voz basado en una Raspberry Pi 2 y fue un tema muy difícil, demasiado difícil, porque yo no conocía nada del tema y los doctores me fueron guiando, pero fue mi tesis, yo tenía que investigar muchísimo, entender completamente todo. Entonces fue hacer la tesis estuvo segmentada en dos partes, ¿no? Una fue el reconocimiento de voz usando MATLAB, tener, procesábamos archivos. Teníamos que haber creado una base de datos, creamos una base de datos de, ¿cuántos? Más de 300 archivos, utilizando tres palabras. O sea, eran la palabra acceso, la palabra contraseña y la palabra seguridad. Y creamos una base de datos de 4 personas que repetían estas tres palabras 25 veces para tener una base más o menos funcional para el proyecto. Y en la interfaz de MATLAB que programé, que implementé,
Era leer estos archivos y tratar de buscar las características de la voz de cada persona. Y fue muy difícil. Entonces trabajamos varios métodos matemáticos, varios procesos. Uno fue utilizar la transformada de Fourier para ver las frecuencias y tratar de detectar a lo mejor una frecuencia fundamental de mi voz o de otras personas de la base de datos. Y la otra fue un espectrograma, que es como la transformada de Fourier, pero en tiempo, como en ventanitas de tiempo de la voz. Entonces, a lo mejor así podíamos ver, no a lo mejor no el total de las frecuencias, pero con el espectrograma podemos ver esta parte, ¿no? Enventanada de la voz y cómo iba subiendo, iban sus frecuencias. Ese fue el segundo método. Y el tercero fue la transformada de Fourier, y luego se aplicaba una autocorrelación, que la autocorrelación era como resaltar las características de la misma señal, porque era la autocorrelación de la misma señal. Y el último fueron 4 métodos. El último fue, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Es que no nos dio buen resultado el último, por eso no me acuerdo cómo se llama. La transformada Wavelet. La transformada Wavelet, la descomposición de la transformada Wavelet y la reconstrucción. Aplicábamos métodos estadísticos, el promedio, media, desviación estándar, covarianza, toda esta parte, y hacíamos una tabla de los resultados para comparar si había alguna característica de la descomposición de la voz y tratar de detectar esa característica que podía identificar a la persona. El método que nos dio más resultado fue el de la transformada de Fourier y luego hacer la autocorrelación, porque se podía distinguir entre hombres y mujeres. Y después que hicimos esto, se pasó a hacer un script en Python del método que nos dio más resultado, que fue este que les mencioné, y comparar los resultados de la generación, digamos, detectar el sexo de los hombres y mujeres. Comparar cuánto tiempo se tardaba en generarlo en Python en una Raspberry a la computadora con MATLAB. Obviamente el tiempo fue increíblemente muchísimo tiempo de diferencia, porque pues una Raspberry es algo muy pequeño, un procesador muy pequeño, y una laptop pues tiene más poder. Bueno, ese fue mi tema de tesis. Apenas lo presenté en agosto del año pasado y pues ya me titulé por ese tema. No sé si me di a entender. Sí, muy bien. Omar nos pregunta que si nos podrías hablar un poquito más sobre tu primer trabajo, cómo fue el ambiente laboral en ese trabajo, qué rol desempeñabas y por qué decidiste dejarlo. Ok. De mi primer trabajo, como les comenté, fue no sabía yo pues nada de PHP, de MySQL muy básico, y de Linux apenas estaba aprendiendo. Entonces, lo que hizo mi jefe en ese entonces me otorgó como un supervisor, ahorita le llamo como un body, el que te ayuda en el proceso para que vayas entendiendo el sistema a lo mejor que vas a trabajar. Y él me explicó cómo se hacía, digamos, a una página web. Él me explicó cuál era el flujo desde el frontend hasta el backend, y, y me fue dejando tareas pequeñas, así como, no sé, hacer como una tabla, algún reporte, algo que no implicara una funcionalidad así exageradamente importante. Me fue dejando tareas pequeñas y él iba como evaluándome qué tan confiable podía ser si me dejaba una tarea mayor. Y yo creo que en ese trabajo, en mi primer trabajo, duré como 2 años y medio. Comencé a trabajar ahí desde el 2014 hasta el 2016, en septiembre más o menos. Y bueno, los primeros 6 meses sí fue así como de la mano. Siempre me fue apoyando en cualquier cosa, cualquier duda, en cualquier parte que yo me atoraba, pues le levantaba la mano y él me ayudaba. Hasta que me dejaron un proyecto que nadie sabía cómo implementarlo porque nadie lo había usado. Y eso ya fue casi en el último año. Teníamos que hacer como una conexión con un sistema externo.
y todavía estaba en la universidad. Y fue demasiado difícil porque creo que todos tenemos esta parte, ¿no? Tienes un proyecto en la universidad y si no te sale, pues en realidad lo que vas a perder va a ser una calificación. Pero ya cuando estás en la industria sale porque sale, tiene que salir, o sea, no hay un pretexto de decirle, no, pues no funciona. Y ahí fue donde ya me enfrenté a esta situación que les comento de, tienen que salir. Y leí muchísimo. Este nuevo proyecto era un web service de esta versión que se llama SOAP, la versión 1.1, porque tenemos que conectarnos con otra empresa que tenía un sistema mediante este web service. Pero yo jamás en la vida, apenas estaba aprendiendo PHP, o ya lo tenía más o menos en el radar, ya lo detectaba bien cualquier cosa. Pero ya un proyecto grande fue ese y la verdad fue de los que más me marcaron al inicio al trabajar, porque tuve que leer, tuve que investigar, le pregunté a mis profesores en la universidad, me fueron guiando, yo platicaba con mi jefe y le decía, es que todavía no entiendo completamente cómo funcionan. Y al final salió el proyecto, se pudo hacer la conexión, se pudieron hacer módulos extra y fue extremadamente satisfactorio. La verdad sí fue como les digo, este brinco de, no, pues no me salió mi proyecto de la escuela. Allá ya entregar algo y decir, pues es funcional y tiene que considerar muchísimos casos. Y de ahí como que ya tuve un poco más de confianza por mi jefe y mi supervisor, por así decirlo. Y ya comencé a entrar a tareas un poquito más difíciles, que implicaban más riesgos, pero todo fue un proceso desde ir guiándome y ellos trataban de que yo entendiera el software que estábamos haciendo y cómo funcionaba, que no quedaran dudas y me fue soltando poco a poco. Y yo renuncié porque yo tenía mi tesis, o sea, en la cabeza desde el 2015, yo sabía que tenía que terminar mi tesis. Entonces yo hablé con mi jefe y le dije que necesitaba ese tiempo para cerrar este ciclo de la universidad. Que yo quería trabajar, pero necesitaba cerrar este ciclo. Y pues renuncié. Me dieron las gracias, les di las gracias por toda la oportunidad de haber adquirido 2 años de experiencia con ellos. Y me fui a trabajar en la tesis, pero obviamente no la terminé. Después traté de terminarla, pero pues no funcionó. No, aún seguía sin entender mi tema de tesis completamente. Y después me vine a Querétaro, vivo aquí en Querétaro actualmente. Entonces, no sé si contesté todo lo que me preguntaron. Sí, está bien. A ver, otra pregunta. ¿Cuál fue la materia que más te costó pasar o la materia más difícil? Yo creo que la más difícil fue Física 3, la de electromagnetismo, porque esa y la de señales y sistemas. Porque normalmente creo que yo aprendo más de manera visual, ya me fui dando cuenta conforme el tiempo, pero y la electricidad pues no la puedes ver, entonces me costó muchísimo trabajo. Y ya después me hacían analogías de, no, la electricidad es como en las tuberías y hay un flujo, una resistencia, un voltaje, un empuje, muchas cosas, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo esa materia. Y la de señales y sistemas más o menos igual, porque teníamos no sé, por ejemplo, la autocorrelación, como la multiplicación de las dos señales, como que todavía no podía imaginarme yo al multiplicarlas cuál iba a ser mi resultado. Esa parte me costó mucho trabajo. Ok. Algo que nos pasa mucho a los estudiantes es el no visualizarnos titulándonos, o sea, que se nos hace eterna la carrera. ¿Tú alguna vez pasaste por esa etapa? Sí, la verdad, sí. Como les dije, yo entré en trimestres. O sea, yo entré en el último trimestre del 2010. Después, como a un año, fueron cuatrimestres. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si yo reprobé una materia en un trimestre, tengo otros 3 trimestres para poder recuperarme sin perder el año, porque son periodos muy pequeños. Es muchísimo trabajo, no tienes vacaciones, pero
son periodos muy pequeños y el ritmo de trabajo nunca lo pierdes. Después pasamos a cuatrimestres. Dije, bueno, no es tanta la diferencia. Y cuando pasamos a semestres, para mí fue yo ya quiero salir de la universidad. Yo ya estaba así cansada de alargar como los periodos, los trimestre, cuatrimestre, semestre. Sí, fue lo último y ya casi al final de la carrera reprobé, ¿cómo se llama esta materia? Estructura de datos, algo así se llama. Y tuve que Ajá. quedarme, el último semestre creo que fue por esa materia. Y se llama seminario de, algo para presentar el examen EGEL, el Ceneval. Esas dos, Seminario de entonces, título. ajá, esas dos materias para mí ya fue lo último y ya yo ya estaba cansada y aparte como ya tenía experiencia trabajando, ya tenía proyectos un poco más grandes, como que ya mi enfoque quería ser como ya me quiero ir a trabajar. Por eso al terminar, al graduarme, no terminé la tesis, luego me fui más por el ámbito laboral. Pero sí, creo que al final fue lo más difícil. Muy bien. Juan nos pregunta o nos dice si nos puede dar algunos consejos para poder comunicarnos mejor con nuestro equipo cuando estemos desarrollando algún sistema o algún proyecto. Um, pues tienen que tomar, digamos, casi siempre sale una persona que tiene esa fluidez en el comunicarse en los proyectos y si no está esa persona, pues tú sé esa persona. Se trata digamos, si es un equipo, lo importante es que todos avancen y si alguien se atora, lo importante es que todos estén enterados de que alguien se atoró. Entonces, el estar preguntando, el estar diciendo cómo vas, te puedo apoyar, ser esa persona proactiva que va a unir el equipo es la manera en la que va a haber una comunicación y va a fluir y cualquier persona que se atore va a salir adelante y así se va construyendo una confianza en el equipo. Porque lo difícil es esto, construir la confianza y que si yo no sé hacer algo, puedo decirte, ¿sabes qué, Juan, Adolfo? No sé hacer esto y ¿tú sabes? No, no sé, pero yo conozco a tal persona que sí sabe. Entonces, esa parte es lo más importante, ser proactivo. O sea, si tú no eres esa persona que, que abraza todo el equipo, también tienes que ser proactivo y participar. Decir si no sabes, si te atoraste, si tienes algún problema. O sea, esa es como la clave para que funcione un equipo. A mi forma, digamos, de mi experiencia. Ok, muy bien. Omar nos pregunta que qué consideras que es lo más difícil de ser un ingeniero en sistemas desempeñándose en la industria. Yo creo que lo más difícil es el inglés, porque creo que todos cuando entramos a la universidad, y me incluyo completamente, tomamos el inglés como una materia optativa, que en realidad no la necesito, o la necesito solamente para graduarme o titularme. Y lo más difícil es salir a la industria, ser un muy buen ingeniero y que no te den el trabajo porque no sabes hablar inglés. O sea, creo que eso es lo más difícil de ser un ingeniero en sistemas y de la industria. Porque conozco muchas personas que son ingenieros en automatización, ingenieros mecatrónicos, que a lo mejor su área completamente no es programar o algo así, pero tienen un excelente nivel de inglés y es muy fácil conseguir un trabajo o trabajar ya en la industria. Muy bien. Nos pregunta que, y después del inglés, ¿qué es lo más difícil que sería dando de lado el inglés? Nos pregunta el mismo Omar. Yo creo que después del inglés, el que no sepas preguntar cosas. Bueno, no sé, de mi experiencia cuando yo comencé, siempre he preguntado. O sea, si yo tengo una duda, siempre voy y te pregunto. Y en mi segundo trabajo, me topé con esta parte de preguntar y preguntar hasta que llegó un ingeniero y me dijo, a ver, ya te lo expliqué 2 veces, tráete tu libreta y anótalo. Y yo, dije, ok, y ya me dijo, oye, no me quites mi tiempo, no,
yo tengo cosas que hacer y si tú no lo recuerdas, ya es como, no es mi problema, ya es tu problema. Entonces, para mí fue difícil, así como, fue muy rudo, pero en realidad no, era lo correcto, yo no debía quitarle el tiempo a las personas, no dependía de mí, no dependía de mí que estar así como, si me olvidó te vuelvo a preguntar. Y en mi tercer trabajo pasó más o menos lo mismo. Cuando yo preguntaba algo, como que le daba muchas vueltas o quería dar un contexto muy amplio y en realidad le quitas el tiempo a las personas. Y que me decían, no, a ver, ¿funciona o no funciona? Es que no sé, no, aquí no hay un no sé, es funciona o no funciona. No, no funciona. ¿Por qué no funciona? Y por esta parte. Y ella me decía, no, tienes que aprender a preguntar bien, ser concreto en lo que quieres decir y solamente así vas a solucionar tu problema. Para mí lo más difícil fue tomar esa retroalimentación que me decían a mí, tanto técnica como en esta parte de comunicación, con la mejor forma de verlo, que es algo para yo crecer y aprender a hablar y preguntar. Creo que es lo que se me ha sido más difícil, el comunicarme y ser concreta, no darle vueltas al asunto y aceptar de manera positiva cualquier retroalimentación. O sea, si te dicen es que estás mal, ok, analízalo y, bueno, porque estoy mal. O sea, tener esta comunicación, esta retroalimentación positiva para que tú crezcas y no encapsularte y decir, ay, es que esta persona está en contra de mí o cualquier, cualquier excusa que puedas utilizar, ¿no? Eso es lo segundo para mí que podría ser difícil en la industria. Muy bien. Me gustaría, pues, la doctora Susana preguntó, de acuerdo a tu experiencia, ¿en qué roles se puede desempeñar un egresado de licenciatura en sistemas computacionales, egresado del DEM? No me acuerdo bien, bueno, no creo que haya cambiado mucho el plan de estudios, pero puedes desarrollarte perfectamente bien en redes computacionales, porque llevamos redes 1 y redes 2, en toda la parte, digamos, trabajar como en Cisco, en toda esta sección de infraestructura de redes y redes. Puedes trabajar también como desarrollador de software o como tester si no te gusta desarrollar, pero a lo mejor eres bueno en aprender procesos, eres bueno para encontrar errores, pues te puedes ir por esta área de pruebas. Y si no te gustan a lo mejor pruebas, no te gusta programar, puedes a lo mejor estar en el entorno de despliegues de aplicaciones, donde también ves infraestructuras, ves, no sé, como ahorita se llama como DevOps, y como manejar toda esta sección, ¿no? Que son aplicaciones, despliegue, que funcione en producción, que funcione todo correctamente, que si hay un cambio nuevo se integre correctamente a lo que ya existe sin que se descomponga otra cosa. O sea, es ese proceso. Puedes estar como project manager si no te gusta programar. Es como gestionar todos los equipos y si llega un proyecto nuevo, decir pues qué necesitas, qué tipos de ingeniero necesitas, con cuánta experiencia. O sea, hay un mundo afuera para trabajar si no te gusta exclusivamente programar, porque a lo mejor no todos somos así, yo me incluyo, yo no soy la mejor en programación. Me cuesta todavía mucho trabajo, pero como me gusta, pues trato de hacer ejercicios, tratando de hacer ejercicios todos los días o aprender algo nuevo. Pero hay que entender que si sales a la industria, no vas a trabajar solamente en desarrollar código. No solamente hay esos trabajos afuera. Muy bien. Me gustaría cerrar con que les dieras un consejo a los de nuevo ingreso, a los que van empezando y también a los que están a punto de egresar, algún consejo que les quisieras dar o alguna enseñanza. Pues que pregunten. En realidad, yo creo que todos tenemos esa vergüenza al inicio, pero pregunten. Es lo mejor consejo que les puedo dar. Pregunten, quítense el miedo a hacerlo, quítense el miedo a participar, quítense el miedo al hablar inglés,
quítense todas esas barreras, porque una vez que las quitan todas, el, el tener un trabajo, el ser exitoso ya está así como a la vuelta de la esquina. Ya no es tan complicado, pero si tenemos todas esas barreras, de verdad que pues nunca te animas a dar el paso. Entonces, pregunten, hay muchísimas cosas que preguntar, que comentar, que aprender. Quítense todos esos miedos. Es lo que yo les podría decir. Ok, muchísimas gracias por tu participación en este evento. A los participantes les acabo de mandar un link para llenar y reportar créditos. Y te volvemos a dar las gracias, Patsy, más por ser la primera mujer ingeniera que aceptó en venir. Te damos las gracias. Estaré haciendo llegar un correo con una constancia de tu participación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias porque están aquí escuchándome. Y pues cualquier cosa cualquier duda, no sé, que se les ocurra que estén presentando y si puedo apoyarlos, pues me pueden escribir en mi correo, no hay ningún problema. Es p.moralesrodriguez@ugto.mx. Y pues muchísimas gracias. Les agradezco demasiado por haberme invitado y estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Patsy. Y ya mm, estaría interesante que un día nos pudieras presentar alguno de tus proyectos de universidad, sabes que aún los conservas. Estaría muy padre. Creo que sí tengo por ahí todavía unos perdidos entre mi OneDrive, pero sí. Los voy a revisar porque hace muchísimos años de ese lenguaje o esos procesos que me daría cosa verlos ahorita. Muchísimas Ok, gracias, Patsy. Yo le quiero agradecer enormemente por el haber aceptado la invitación. Estoy muy contenta de que sea una mujer quien inicie este ciclo de pláticas y muy contenta aún más de que sea una egresada del DEM. Que venga y que platique sobre sus experiencias, sobre lo que es el salir a trabajar. Le agradezco muchísimo lo que nos ha compartido. Muchísimas gracias y de nuevo y gracias por invitarme, fue un placer. Y bueno, cualquier cosa, ya tienen mi correo. Sí, muchísimas gracias. voy a dejar por el chat, por cualquier cosa. También muchísimas gracias a los asistentes. Gracias por estar aquí presentes. Listo, pues damos por terminada el evento. Muchas gracias.